Es de todos conocidos que uno de los factores de riesgo de padecer osteoartritis y de la progresión del mismo padecimiento, pues es la obesidad. Y desde luego, todos hemos aprendido que es la carga biomecánica, esas fuerzas anormales que se están ejerciendo sobre las articulaciones, las que son responsables del daño al cartílago articular. Este cartílago articular, que es un tejido altamente especializado, que no se regenera. La pérdida del cartílago articular, entonces, presupone un daño irreparable, irreversible y que va a llevar en consecuencia al desarrollo de un padecimiento crónico que va a conllevar la insuficiencia de la articulación y desde luego la discapacidad. Sin embargo, hemos visto que articulaciones que no soportan peso también padecen y son asiento de osteoartritis cuando están asociadas a la obesidad. Desde luego, los factores genéticos aquí juegan un papel de importancia, pero en ocasiones tampoco estos factores son tan importantes. Entonces, ¿qué sucede? Son articulaciones que no soportan peso y que son asiento de este padecimiento degenerativo. Bien, pues ahí la obesidad, a través de sus factores metabólicos, pues desde luego contribuyen a la alta prevalencia de osteoartritis en estos individuos obesos. Como bien conocen, la osteoartritis es la forma de artritis más común que tiene una alta prevalencia mundial. Desde luego, hay factores inflamatorios y factores estructurales que, una vez que se instalan, son responsables de la presentación de dolor y, como ya mencionamos, evolucionan hacia la discapacidad funcional. La prevalencia global de osteoartritis, según estudios muy recientes, encuestas muy recientes, grandes estudios epidemiológicos, nos ubica en 3.8%. Los años de vida ajustados por discapacidad asociada a la osteoartritis se incrementaron cuando se han analizado dos periodos de tiempo. En 1990, estos años de vida ajustados por discapacidad ubicaban a 10.5 millones. En el año 2010 se incrementaron a 17.1 millones. En México también tenemos estudios epidemiológicos que se han llevado a cabo por indicaciones del Colegio Mexicano de Reumatología y utilizando una tecnología COPCORT se han podido obtener las siguientes cifras. Las mujeres tienen una prevalencia de 11.7% y en el género masculino de 8.71%. Sin embargo, de manera interesante, cuando se analizan las diferentes regiones del país, esta prevalencia es cambiante, tan cambiante que va de estados en donde hay una altísima prevalencia, del 20.5%, a otras regiones, otros estados, también ubicados en el norte del país, cuya prevalencia es del 2.5%. A nivel de nuestra institución, tenemos los siguientes datos. En el año 2011, los pacientes vistos por primera vez se pudieron diagnosticar como enfermedad articular degenerativa u osteoartritis ubicada principalmente en la rodilla en un número de 1,017 casos. Cuando este padecimiento se ubica en la articulación coxofemoral, agrega 392 casos y así la afección
de la rótula, 223 casos, y otras localizaciones agregan también un número para llegar a una cifra muy cercana a los 2,000 casos. Pasando a analizar el otro aspecto del binomio, la obesidad. A nivel mundial, bueno, pues sabemos que somos uno de los países que tiene una mayor prevalencia de obesidad. Y aquí tenemos una estadística muy reciente en donde ubica a México como el país del continente americano con mayor obesidad. No es el país, de acuerdo a esta estadística, que tenga la mayor prevalencia de obesidad, pero sí en el continente americano, 68.9%. Analizando en México por género, la prevalencia es de manera importante y prevalente en el género femenino, en donde llega hasta el 84% de la población en el grupo etario de 50 a 54 años. En este mismo grupo, en el género masculino, la prevalencia se ubica en el 78%. Pero de manera muy importante podemos ver que los niños, y desde luego al ir progresando la edad, pues esta prevalencia de obesidad se va haciendo cada vez mayor y nos deja desde luego grandes secuelas. El doctor Luis Guillermo Ibarra, ya hace años, en 1965, en nuestra revista Cirugía y Cirujanos, tuvo una visión que hoy en día es una realidad. Él veía la osteoartritis con una serie de factores de riesgo y entre ellos él desde luego definió el peso excesivo como un factor de riesgo. En aquel entonces, desde luego, la teoría mecanicista de la osteoartritis era la prevalente. Hoy en día sabemos que no nada más es esa, pero el doctor, con esa visión preclara que le caracteriza, ha ubicado a la osteoartritis también como alteraciones metabólicas ya en el año 1965. Entonces, hoy en día tenemos diversos factores que inciden sobre este padecimiento. Desde luego, los factores mecánicos que ya hemos analizado, los factores genéticos que sin duda juegan un papel preponderante, los factores inflamatorios que hoy en día son preponderantes y juegan un factor importante, no el más importante, pero desde luego su presencia es fundamental para llegar a la senescencia del condrocito, esta senescencia condral. Este esquema complejo nos hace ver este cambio en el paradigma y nos coloca en una nueva situación. Desde luego tenemos factores de degradación del cartílago articular que van a interactuar de manera dinámica para provocar un estado de inflamación de grado menor e interactúan desde luego con la membrana sinovial y aquí diferentes mecanismos inmunológicos y proinflamatorios juegan un papel preponderante. Desde luego tenemos representado a los linfocitos B, a los linfocitos T, a las moléculas de adhesión celular y a diversos factores proinflamatorios que están mediando esta respuesta dentro de la articulación. Y dentro de estos factores proinflamatorios se destaca recientemente a las adipocinas. Adicionalmente, al estrés oxidante. Estos factores son directamente los responsables de este componente inflamatorio que existe
en la osteoartritis y no nada más el componente mecánico. Aquí tenemos en este esquema también un poco complejo a la obesidad. La obesidad como uno de los actores fundamentales, uno de los actores preponderantes en el desarrollo de la osteoartritis. Este incremento en el tejido adiposo, en la cantidad de células, en la cantidad de adipocitos, va a conllevar la producción, desde luego, de estas citocinas que denominamos adipocinas. Entre ellas destacan la leptina, la adiponectina, la bisfatina, la resistina, la quemerina, etc. Incluso el amiloide sérico A3. Estas adipocinas, como factores proinflamatorios, van a actuar sobre diferentes blancos tisulares y blancos celulares, que son los condrocitos, los sinoviocitos, desde luego los osteoblastos y desde luego las células inmunológicas. Todo ello va a conllevar a este ambiente proinflamatorio que se desarrolla en los pacientes que tienen obesidad y osteoartritis. Adicionalmente, y no sin ser importante, los factores biomecánicos, el aumento del estrés sobre la articulación, estos factores que están influyendo directamente, sobre todo en aquellas articulaciones que soportan peso, aquellas de las extremidades inferiores, pues desde luego también van a jugar un papel preponderante en el desarrollo y progresión de este padecimiento. ¿Qué tan importante es la asociación? A nivel mundial, pues tenemos datos en este metaanálisis que conllevó 85 estudios seleccionados, pues se llegó a la conclusión de que la asociación, este binomio, pues tiene un riesgo de 2.63 veces de padecer osteoartritis en presencia de obesidad. Pero no nada más la obesidad como tal es un factor preponderante. El grado de obesidad, el índice de masa corporal, también juega un papel importante. En este otro metaanálisis les muestro cómo dos estudios analizados con esta técnica mostraron que cuando el índice de masa corporal fue de 25, el riesgo, de padecer osteoartritis se ubicó en 1.59. Cuando el índice de masa corporal se incrementó a 30, el riesgo se duplicó a 3.55. Y cuando fue mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, este índice de masa corporal conllevó a un riesgo relativo de 7.45. Aquí se demuestra claramente la asociación entre osteoartritis y obesidad. Y no nada más la obesidad, sino los diferentes grados de la misma. Comentábamos hace un momento acerca de este paradigma en donde las adipocinas están jugando un papel preponderante. Estas moléculas fueron descubiertas en 1994. El tejido adiposo blanco, entonces, ha sido reconocido como un verdadero órgano endocrino y secreta estos factores llamados hoy en día adipocinas. Se han implicado estas adipocinas no nada más en el desarrollo de osteoartritis, sino en el desarrollo de diversas enfermedades crónicas que afectan al sistema musculoesquelético, como la artritis reumatoide, entre otras. Entonces, en el caso de la osteoartritis, estas moléculas juegan un papel importante en el desarrollo de este estado inflamatorio de bajo grado. Pero no nada más su desarrollo, sino también su perpetuación.
Aquí mostramos la gran cantidad de actividades inmunológicas, bioquímicas, que tiene la leptina en este caso. Entonces podemos observar cómo niveles incrementados de leptina van a provocar un estado proinflamatorio que va a afectar desde luego a los condrocitos e incluso al osteoblasto. Y de esta manera, afectando a varios blancos celulares, es cómo contribuyen al desarrollo de este proceso inflamatorio de grado menor en diversos órganos de las estructuras de la articulación. Todo esto mediado, desde luego, por las células inmunes. Estas adipocinas, en particular la leptina, pues es responsable de la estimulación de una respuesta celular de tipo Th1. También inhibe la respuesta inmunológica de tipo Th2 y actúa no nada más sobre algunos linfocitos, sino también sobre otros blancos celulares como las células dendríticas, las células asesinas naturales. Otro elemento importante de las adipocinas es la adiponectina, que también está implicada igualmente en la respuesta inflamatoria y tiene una gran interacción con el sistema inmune. Estos niveles elevados de adiponectina van a provocar un proceso inflamatorio que va a conllevar a la degradación del cartílago articular, del condrocito. Y esto mediado por diferentes sistemas alterados, sistemas bioquímicos y celulares alterados. Por otro lado, esta adiponectina también va a interactuar con los fibroblastos de la membrana sinovial y va a producir una serie de sustancias que van a provocar también inflamación sinovial y adicionalmente van a tener una alteración en este sistema inmune. Bien, pues yo con esto quisiera concluir comentando para ustedes que este tejido adiposo que está presente en un exceso en los diferentes estados de sobrepeso y obesidad, lo debemos ver como un órgano secretor, un órgano activo que contribuye desde luego a diferentes respuestas inflamatorias. Y una de las principales es la disfunción endotelial. Y todo esto está mediado por estas moléculas denominadas adipocinas. Entonces, estas moléculas, en particular la leptina, la adiponectina, la resistina, juegan un papel importante, decisivo en el desarrollo y en la progresión de la osteoartritis. Desde luego, las intervenciones oportunas, de manera preventiva y de manera terapéutica en las personas afectadas por obesidad, pues desde luego se hacen necesarias, sobre todo en aquellas que tienen algunos otros factores de riesgo para desarrollar osteoartritis. Aquí hemos analizado solo dos, pero puede haber muchos más factores de riesgo que están incidiendo sobre estas personas afectadas por obesidad y osteoartritis. Estos blancos moleculares, desde luego, pueden constituirse hoy en día como biomarcadores. Si hay mucho trabajo en investigación acerca de los mismos, ver a estas moléculas como biomarcadores. Y desde luego, algo muy importante de lo cual ya tenemos hoy en día algunas esperanzas, moléculas en desarrollo, pues estas constituyen un nuevo blanco terapéutico
en la osteoartritis, y no nada más en la osteoartritis, sino en los diferentes padecimientos en donde juegan un papel fisiopatogénico importante. Hoy en día estamos en espera de tratamientos más efectivos para combatir la osteoartritis y desde luego también medidas importantes para prevenir y combatir la obesidad. Pues muchas gracias por su atención. Sus factores metabólicos, pues desde luego contribuyen a la alta prevalencia de osteoartritis en estos individuos obesos. Como bien conocen, la osteoartritis es la forma de artritis más común que tiene una alta prevalencia mundial. Desde luego, crónico, que va a conllevar la insuficiencia de la articulación y desde luego la discapacidad. Sin embargo, hemos visto que articulaciones que no soportan peso también padecen y son asiento de osteoartritis cuando están asociadas a la obesidad. Es de todos conocidos que uno de los factores de riesgo de padecer osteoartritis y de la progresión del mismo padecimiento, pues es la obesidad. Y desde luego, todos hemos aprendido que es la carga biomecánica, esas fuerzas anormales que se están ejerciendo sobre las articulaciones, las que son. Desde luego, los factores genéticos aquí juegan un papel de importancia, pero en ocasiones tampoco estos factores son tan importantes. Entonces, ¿qué sucede? Son articulaciones que no soportan peso y que son asiento de este padecimiento degenerativo. Bien, pues ahí la obesidad a través de responsables del daño al cartílago articular. Este cartílago articular, que es un tejido altamente especializado, que no se regenera. La pérdida del cartílago articular, entonces, presupone un daño irreparable, irreversible y que va a llevar en consecuencia al desarrollo de un padecimiento